Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando la primera lección del cuarto trimestre de este año. Esta lección es una de esas lecciones que nos va a hacer seguir al Cordero por donde quiera Él vaya. El estudio de este trimestre va a ser un estudio poderoso, aunque algunas veces nos vamos a encontrar con figuras, con formas, con símbolos que parecieran difíciles de entender. Sin embargo, vamos a comprender toda la maravilla de esta doctrina bíblica que es poderosa para entender mejor el plan de salvación. Esta semana vamos a comenzar estudiando esta lección. El título es El Santuario Celestial. Y como el mismo título lo dice, el Santuario Celestial es el lugar que vamos a estar estudiando y nos va a ocupar toda esta semana. Y vamos a descubrir dónde está la residencia de Dios. ¿Por qué se le llama el santuario? Esta semana vamos a estar descubriendo todas estas cosas. Pero también vamos a estudiar cómo es la sala del trono de Dios. Yo me imagino que usted tiene una sala, un living room, como dicen en Estados Unidos. ¿Cómo es la sala del trono de Dios? Eso también vamos a estar estudiando. Pero vamos a aprender qué hacen los habitantes allá en ese lugar llamado el Santuario Celestial y allí mismo en la sala o el trono de Dios. ¿Cómo se conducen los individuos que viven o habitan ese lugar? Eso vamos a estar aprendiendo. Pero también vamos a comprender cómo es el atrio. El atrio es como el patio de la casa de Dios, del santuario o de la morada de Dios. Y vamos a comprender realmente, profundamente, qué significa cuando el salmista dijo, en sus atrios estarás seguro. Eso vamos a comprender profundamente esta semana. Pero vamos a disfrutar también. ¿Quién trabaja en el lugar de salvación, en el taller de la morada de Dios? ¿Será que Dios tiene un taller de salvación? Vamos a ver quién está trabajando en ese lugar y qué es lo que Él hace. La lección de esta semana promete dando grandes bendiciones. Dicho sea de paso, con solo que descubramos qué significa el santuario celestial, seguir al Cordero por donde Él va, vamos a encontrar un manantial de bendición para ti y para mí. Sin más preámbulos, estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué es lo que nos envía nuestro Padre Celestial con esta gran bendición. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 8, el versículo 49. La Biblia dice así: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. El rey Salomón está dedicando aquí el templo a Jehová. Fue el templo que él elaboró o hizo con todo el material que recogió el rey David. Ahora Salomón, después de haber hecho un templo para Dios, él está dedicando el templo al Dios Jehová. Y está diciendo, tú vas a oír desde los cielos, el lugar donde tú moras, la oración y la súplica de tu pueblo y le vas a hacer justicia. El rey Salomón está diciendo claramente, Jehová Dios habita, dice, tiene una morada, tiene un lugar donde Él vive, allá en los cielos. Está bien claro. Y desde los cielos Él oirá la oración y la súplica de sus hijos que están ¿dónde? Aquí en la tierra. El santuario celestial es la lección de esta semana. La pregunta es, ¿en realidad Dios necesita un lugar para vivir? Si Dios está en todas partes, ¿por qué necesita un lugar para vivir? Y si Dios necesita un lugar para vivir, ¿cómo se manifiesta en todas partes? ¿Acaso Dios necesita un lugar para vivir? ¿Puede Dios vivir en un templo o en una casa hecha por mano de hombre? Todas esas preguntas vamos a estar respondiéndolas con esta lección en este trimestre. Y especialmente
Esta semana vamos a sentar la base. Como adventistas del séptimo día sabemos por la Biblia que Dios mora en el cielo, que está obrando activamente en nuestro favor allá arriba y que el centro de su acción está en el santuario celestial. El centro de la lección de esta semana es el santuario celestial y lo que Dios está haciendo allí por nosotros. Porque lo que está haciendo en el santuario, esto es a saber Dios, en realidad es para nosotros. Continuemos con la lección de esta semana, estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día con el tema que es la residencia de Dios. Muy bien, la lección de este día es realmente la pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿dónde queda la residencia de Dios, la casa de Dios o el lugar donde Dios habita? A menudo decimos que Dios está en todas partes o que es omnipresente, lo que significa que está presente en todo el universo. Significa que la omnipresencia de Dios está en todas partes. Realmente Dios puede estar tan cerca de nosotros como nosotros también podemos estar tan lejos de su presencia. El salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y el apóstol Pablo dice que Dios está cerca de cada uno, por lo menos en un sentido espiritual. Entonces la pregunta es: ¿dónde es que habita Dios? Complementando el atributo de omnipresencia de Dios, su existencia es eterna, Dios está en todas partes. Dios no tiene principio ni fin. Él siempre ha sido y siempre será. En otras palabras, Dios está allá en los cielos, pero también está aquí en la tierra. Dios es espíritu. Un espíritu es un cuerpo incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo realmente, es espiritual, es un ser espiritual. Como puede estar allá en los cielos, puede estar aquí en la tierra. En realidad, Dios tiene sus ministros que Él envía y Él se manifiesta, su presencia, la presencia de Dios a través de sus ministros se manifiesta. Manifiesta es como quien dice, se hace presente, no corporalmente, sino en el espíritu. De hecho, en Primera de Reyes, como leímos el versículo de memoria, dice que tú, hablando Salomón, orando Salomón, dijo: tú oirás desde los cielos el lugar de tu morada. Salomón estaba claro que la morada de Dios era el cielo. Y más adelante dice Salmo 102, versículo 19, dice: porque miró desde lo alto de su santuario, oiga bien, Jehová miró desde los cielos a la tierra, o sea, desde el santuario miró hacia la tierra. O sea, Él se manifiesta, Él se presenta tanto en el cielo como en la tierra. Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él puede estar en todas partes, si no entonces no fuera Dios. Realmente Jehová Dios es omnipresente. Sigo leyendo, dice: Dios está presente en forma general en todas partes. No obstante, Él elige revelarse en forma especial en el cielo y, como veremos, en el santuario celestial. Él se manifiesta allí, Él opera allí. Dios mora en el cielo de una manera especial. Su presencia es gloriosa y su santidad es pura. La mayor manifestación de la presencia de Dios existe allá en los cielos. Tenemos que llegar a la conclusión de que el cielo y el santuario celestial son lugares donde Dios condesciende a encontrarse con su creación. Realmente, la lección de este día pareciera ser de manera muy general. Dios es omnipresente, eso es bien claro. Dios puede estar tan cerca de nosotros como nosotros podemos estar tan lejos de Él. Pero Dios se manifiesta en el Espíritu, entonces Él es omnipresente. El cielo es su trono, dice Isaías, y la tierra es el estrado de sus pies. En otras palabras, Dios es tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que Él está allá en los cielos y también está aquí en la tierra. Él se manifiesta, Él se presenta donde Él quiere. Su presencia, dice, llena toda la tierra. Y para concluir en este día les voy a regalar Isaías 66, versículos 1 y 2. La Biblia dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea,
¿En qué casa yo voy a vivir? ¿En una casa hecha por mano de hombre? Eso es lo que está diciendo. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. En otras palabras, Dios habita allá en los cielos, pero también habita en la tierra con el contrito y humillado de corazón. ¿Dónde está la residencia de Dios? Allá es su presencia, allá es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Dios habita en el corazón contrito y humillado. Esa es la residencia del Señor. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es la sala del trono de Dios. Disfrutemos de esta lección llamada bendición. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que nos lleva realmente a la sala del trono de Dios. Podemos ver que en la Biblia aparecen varias visiones del trono celestial. La mayoría de ellas se describe una asamblea celestial y Dios como el rey. Recuerde, estamos prácticamente en la corte celestial. Dios y su trono. Él es el rey. Ahí existe alabanza, existe además de alabanza a Jehová. Se dice que allí Dios reina. Él está allí y generalmente se presenta a Dios actuando en favor de lo justo o hablando en su favor. Él, hablando de Dios, es rey. Es rey allá en los cielos y también en la tierra. Que el trono de Dios está establecido en el cielo tiene varias ramificaciones. Una de ellas es que Dios es independiente y superior al resto del universo. En otras palabras, Dios reina tanto en los cielos como en la tierra. Podemos ver que el libro de los Salmos, capítulo 89, el versículo 14 dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Asimismo, Salmo 97:2 dice que Jehová reina, que hay nubes y oscuridad alrededor de él, y justicia y juicio son el cimiento de su trono. Estamos en la corte real, ahorita mismo, en la sala del trono de Dios, donde Dios tiene prácticamente todo su equipo, todo, podemos decir, su gabinete de gobierno, donde Dios reina y Él manda y hace que las cosas sucedan. Él envía tanto a ángeles, como a arcángeles, como a serafines, como a los querubines, para que ellos hagan todo lo que Dios quiere que suceda. El gobierno de Dios es justicia, es juicio y es equidad. Aunque ahorita no podemos ver claramente lo que está pasando aquí en la tierra en cuanto a la justicia de Dios, pareciera que la justicia de Dios no está implementada en la tierra. Y esto también le pasó al salmista David. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él empieza a describir y a describir y a describir cómo los impíos prosperan, cómo los impíos se miran que se les salen los ojos de tanta gordura, de tanta abundancia. Se dice que ellos se mofan con su maldad. Y entonces el salmista dice, tuve envidia de ellos. Hasta, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, hablando de los impíos. Aquí en la corte del Señor se está juzgando el bien y el mal que ocurre en esta tierra. Los ángeles que Dios envía, el arcángel que Dios envía, los querubines están operando. Ellos son los que ministran desde el santuario. Dios envía a la tierra a estos ángeles ministradores. ¿Para qué? Para proteger a sus hijos, para proteger a los que son del reino de los cielos. Y aunque parece que no está pasando nada con los impíos, Dios los está juzgando. El gobierno de Dios abarca la rectitud y la justicia, como también el amor, la verdad. Estas cualidades morales describen cómo actúa en el mundo humano y subraya su posición en todo el universo. Así que, en obediencia a las leyes naturales, Dios, la tierra había de producir tesoros. Y en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Así es que Dios es amor, Dios es juicio, Dios es justicia, Dios es misericordia.
Y el salmista David, viendo la impiedad de los impíos que prosperaban, por poco se resbalaron sus pasos, dice. Pero viendo en el santuario, él entendió que allá en la corte celestial, en la sala del trono de Dios, se está realizando un juicio para bien, para mal, para bendición o para salvación de los impíos. Hemos entrado prácticamente a la corte celestial. Continuemos con la lección del día martes y descubramos qué nos dice la lección con la adoración en el cielo. Continuemos con esta bendición. La lección del día martes es una lección que realmente nos hace ver una cantidad de símbolos, una cantidad de imagen que algunos pudieran quedar confundidos sobre lo que significa cada una de estas figuras. Realmente, para poder comprender Apocalipsis 4 y 5, hablando de los capítulos, se necesita entender todo este simbolismo. Apocalipsis 4 describe la adoración celestial a Dios allá en su trono. Describe a 24 ancianos y a 4 seres vivientes, los cuales tienen una apariencia que es bien curiosa. Por ejemplo, una tiene con cara de león, la otra tiene cara de toro, la tercera es la apariencia de un hombre y la cuarta es la imagen de un águila. Todos estos son simbolismos. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él tiene la fortaleza, la fuerza como de un toro. Además de esto, Él es hombre, es Dios y es hombre. Y tiene la rapidez de la bendición de ser como una águila. Recuerden, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. Así es que hay un montón de simbolismo. La visión de la sala celestial del trono es una visión del santuario celestial. Y se describen algunos artículos como la puerta, las trompetas, las 3 piedras, los 7 candeleros. Nos recuerdan que el candelero del templo de Salomón y los 24 ancianos nos recuerdan las 24 divisiones de los sacerdotes para el servicio del santuario a lo largo del año. Y además nos presenta también sus ofrendas de oraciones en los cálices de oro y del incienso. Todo esto es un simbolismo. Lo que vemos en estos capítulos está centrado alrededor del trono de Dios y una descripción de la obra de Dios para la salvación de la humanidad. Además, podemos ver que esta obra se ha desarrollado delante de los seres inteligentes en el cielo. Y de manera curiosa vemos que es un tema que tiene la clave y el motivo de la gran controversia. Así es que todos estos son simbolismos. Sin embargo, podemos ver que allí en el cielo hay una adoración a alguien que es digno, porque podemos darnos cuenta que Apocalipsis 5 dice que después, dice, se vio que el rollo y el cordero, Apocalipsis 5, no había nadie digno de abrir los 7 sellos del rollo, pero sí había uno que fue encontrado, dice que él es digno de abrir el rollo, de quitar los sellos y es digno de ser adorado. En su trono, allí mismo los 24 ancianos están diciendo santo, santo, santo. Los seres vivientes están allí en una también actitud de adoración. Cristo es el Cordero, Él es digno de recibir toda honra, toda gloria. El Cordero representa los mismos 4 seres vivientes, como el león, el toro, el hombre y el águila. Pero algo interesante, el rollo y el Cordero, dice que el Cordero es digno, porque no había nadie más que es digno. El Cordero es Dios. Por eso los 24 no paraban, ancianos no paraban de dar adoración. Los serafines, los querubines, los ángeles. Gloria sea el nombre de Jesucristo por la adoración en el cielo. Cristo es digno de recibir toda honra, toda gloria, porque Él es el Cordero que fue inmolado, ensangrentado en la cruz para tu salvación y para mi salvación. Él merece toda honra, toda gloria. Por eso la Biblia dice, y esto le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Él es el que gana nuestra victoria. Él es el que tiene el poder. Por lo tanto, Él se merece toda honra y toda gloria, toda la adoración en el cielo. Continuemos con la lección del día miércoles y veamos de qué se trata el tema de este día con el tema que es el atrio. Continuemos con la bendición de esta semana. La lección del día miércoles es una lección poderosa porque en ella nos encontramos, podría decirse, la base principal
para comprender todo el resto de la lección. El título de esta sección es el atrio. Resulta que el atrio en realidad tiene un profundo significado. El atrio es como quien dice el patio, pero en el antiguo se usaba el atrio desde los tiempos, bueno, en este caso estamos hablando de tiempos muy antiguos, desde el tiempo del Éxodo. Sin embargo, en la historia se registra que el atrio era el patio, que prácticamente era como quien dice una cerca que estaba cercando, vaya la redundancia, lo que era en la parte principal, en el atrio, que es la parte exterior, pero también estaba en la parte interior lo que es el tabernáculo o la morada de Dios. Esto es a saber, el atrio era prácticamente como un refugio. Quien entraba a los atrios en el tiempo antiguo estaba prácticamente protegido contra todo. Era como quien dice entrar a la embajada y usted estaba totalmente protegido. Resulta que en el antiguo, en el tiempo del Éxodo, Dios le dio instrucciones a Moisés. Y podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, algo muy interesante. Dios le dice a Moisés en Éxodo 25, el verso 8 y 9, le dice lo siguiente. Y harán un santuario para mí, oiga bien, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios le está dando instrucciones a Moisés, y esto es algo interesante, algo bien precioso, porque dice Dios, yo quiero habitar en medio de ellos. Resulta que había las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel estaban divididas en 4 grupos. Estaban prácticamente, bueno, técnicamente rodeaban el tabernáculo. Y las tribus estaban distribuidas de tal manera que rodeaban las 12 tribus, rodeaban el tabernáculo o el santuario. Moisés construyó el santuario por medio de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Le dijo, mira, así quiero que lo haga. Y Dios le dio una visión a Moisés para que viera lo que era el santuario del Señor. Entonces, así fue como Dios le dio instrucciones para construir el santuario. Y alrededor del santuario existía lo que es el atrio exterior, era el patio. Y quien entraba allí prácticamente encontraba protección, encontraba salvación, encontraba refugio. Era una embajada de protección. Lo primero que se encontraba en los tiempos romanos, se encontraba al entrar, era una pila o una fuente. De igual manera, así fue hecho el santuario. Al entrar, lo primero que se encontraba era la fuente, lo que nosotros conocemos como el lavacro. Ahora, en San Juan, capítulo 14, nos dice algo interesante. Dios le dice a Moisés, mira, vas a hacerme una casa, vas a hacerme un santuario, vas a hacerme un refugio, me vas a hacer un trono, un tabernáculo, hazme una morada para mí, conforme al modelo que yo te he mostrado. Dios le dio una visión a Moisés. Ahora, Dios le dice a Moisés, me vas a hacer una morada. Y algo a mí interesante, en el libro de San Juan, en el capítulo 14, nos encontramos con algo tremendamente interesante. San Juan capítulo 14, nos encontramos las palabras de Jesús, donde Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, en el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios hay muchas moradas. Hay lugares para vivir. Y esto es bien interesante porque dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos quiere llevar a su morada, nos quiere llevar a su tabernáculo. Primero dice que Él quiere morar en medio del pueblo. Las 12 tribus distribuidas, el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, el santuario de Dios en medio de su pueblo. Ahora, Jesucristo prácticamente era el santuario de Dios en esta tierra. Pero algo interesante que nos encontramos en Hebreos capítulo 8, algo poderoso donde confirma lo que es el santuario celestial, es algo interesante. Versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, en el santuario ministraban los sacerdotes, pero había un sacerdote que era el principal, podemos decir.
Y este era el sumo sacerdote. Y el punto principal, dice aquí, Hebreos 8, dice, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, santuario, tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Aquí la Biblia se está refiriendo al santuario que levantó el Señor y no el hombre. O sea, no necesariamente al santuario que levantó Moisés, sino el que levantó el Señor. Dice, porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo ofreció su vida. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también él era el sacerdote. Él era el que se sacrificaba a sí mismo para expiar, para purificar, para santificar al pueblo. El versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le dijo como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es que estaba el atrio del tabernáculo, está la imagen perfecta del tabernáculo que Dios le dio a Moisés en visión para que lo construyera. San Juan dice que hay muchas moradas allá en los cielos. Y Hebreos confirma, dice que hay un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allí en el atrio, en la corte celestial, dice que Jehová está en su santo templo. Tiene él en el cielo su trono y sus ojos escudriñan y ven a todos los hombres. No podemos escondernos a la vista de Dios. Jesucristo dice, he aquí yo vengo en breve para pagar a cada quien según sea su obra. En otras palabras, ahora mismo allá en los cielos, Dios está escudriñando los corazones de los hombres. Allá está el juez sentado en su trono. Él juzga para una cosa, para determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien. O sea, usted no tiene que tener temor si usted ha entregado su caso al juez justo. Usted no tiene que tener temor si usted ha entregado en las manos del Señor Jesucristo su salvación. Ahora, muchos salmos revelan que Dios no es indiferente a la necesidad de los justos. Dios mira que el injusto atropella al justo. Dios mira cuando el malo hace maldad. Dios mira cuando el bueno hace lo bueno. Así es que Dios va a determinar quién es culpable y quién no es culpable. El juicio divino involucra tanto a los malvados como a los injustos. Mientras que los culpables reciben el castigo similar al que recibió Sodoma y Gomorra, los justos reciben una vindicación. El juicio consta de dos momentos: un veredicto de vindicación para los santos y una sentencia de condenación para los enemigos. Así es que Dios está en su trono, Él reina, Él es Dios, en su santuario, en su trono, en su tabernáculo, en su morada, en su casa se encuentra la corte real y Dios juzgará para un día ejecutar su juicio. En el lugar que Dios revela su presencia y donde los seres celestiales adoran, es el mismo lugar donde está realizando justos juicios para todos los seres humanos, el santuario celestial. Dios es justo y todas nuestras preguntas acerca de la justicia serán respondidas en el tiempo de Dios, no en el nuestro. O sea, ahorita vemos injusticia, pareciera que no hay justicia realmente. Hay crímenes que se cometen y gente que queda libre aún por haber cometido el crimen. Pero un día, el que escudriña a los hombres con sus ojos, el que conoce toda la realidad, un día Él va a juzgar a cada quien y le va a dar a cada quien según sea su obra. Hoy tú puedes entrar al atrio, hoy tú puedes entrar al patio del Señor, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tu caso y mi caso puede quedar limpio, nuestros libros pueden estar enmendados por la sangre del Cordero, cubierto con la justicia de Cristo. ¿Y sabes qué? El sumo sacerdote allá está intercediendo por ti y está intercediendo también por mí. Continuemos con esta bendición. Veamos qué nos dice la lección el día jueves con el tema que es lugar de salvación. Muy bien. Esta lección, la del día jueves, es una sección que nos presenta de manera clara lo que es el lugar de la salvación. Técnicamente, el santuario es el lugar
donde Dios está trabajando para tu salvación y mi salvación. Ese es el taller de Dios, donde Dios está tejiendo prácticamente lo que será nuestras nuevas vestiduras cuando Cristo venga y vayamos con Él al templo o a la morada de Dios o al santuario de Dios o a la casa de Dios. Como tú quieras llamarle, el fin es el mismo. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El libro de Hebreos presenta claramente qué es lo que está haciendo Cristo ahí en el santuario. ¿Qué es lo que hace Cristo ahí en su trono? Dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice: ahora pues el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos un gran sumo sacerdote. Cristo Jesús, ese sacerdote, es el mediador. Jesús murió y ahora ministra allá en el santuario celestial. Él está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Él está abogando por ti y está abogando por mí. Hebreos enseña que Cristo ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Su obra ahí se concentra en nuestra salvación, porque Él se presenta ahora por nosotros delante del Padre Celestial. Cuando tú caes en falta delante de Dios, o cuando yo caigo en falta delante de Dios, el enemigo, el diablo, el condenado, porque recuerde, el condenado es el diablo está condenado, el fuego eterno está para Satanás y sus ángeles, pero él viene a acusarnos a nosotros. Cuando el enemigo viene a acusarnos a nosotros, Jesucristo, si nosotros hemos entregado nuestro caso a Él, Él intercede ante el Padre y dice: Padre, mira, es cierto, Él ha pecado, pero mira, aquí están mis llagas, aquí está mi sangre, mi sacrificio no ha sido en balde. Yo morí por este pecador y aunque venga el enemigo a acusarlo, Él es mío. Así es que el enemigo no tiene ni arte ni parte en este asunto. El santuario es un lugar de salvación. Podemos ver que en Apocalipsis hace referencia al santuario. Por ejemplo, se muestra que se mira los cielos abiertos, se mira el arca del pacto, se mira prácticamente el tabernáculo del testimonio. Pero antes de eso nos presenta en Apocalipsis capítulo 12 que apareció una gran señal en el cielo. Dice que el dragón quiso perseguir a la mujer. Se mira una mujer que está vestida de sol, tiene la luna debajo de sus pies y estaba para dar a luz un hijo. Entonces el dragón la persiguió y quiso destruirla. Sin embargo, Dios abrió un refugio para que ella no se perdiera. Dios abrió la tierra para que fuera protegida. Y aunque se ve que los ángeles, las trompetas y todo este escenario glorioso del tabernáculo de Dios, esto sencillamente es el juicio de Dios para determinar los culpables y los que están justo delante del Padre Celestial. En el Apocalipsis aparecen imágenes del santuario y la mayoría de las secciones principales del libro comienzan con una escena del santuario o la incluyen. Prácticamente en el santuario es donde se está, como dijimos, tejiendo cada túnica para salvación. Cristo es el sacerdote, Él está trabajando ahí en el taller, Él se mueve en medio de los 7 candeleros, Él se mueve en medio de las lámparas. Y ahí donde se mira el arca del pacto o el arca del testimonio o el tabernáculo, allí es donde está prácticamente Cristo trabajando para tu salvación y para mi salvación. Cristo ministra, Cristo aboga por ti, Cristo intercede por mí. Él es el abogado, el profeta y rey. Allí en el santuario es un lugar de salvación para ti y para mí. Leamos y concluyamos la lección de esta semana. Terminemos con esta bendición leyendo o estudiando la conclusión de esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda, maravillosa y poderosa lección hemos tenido durante esta semana! El santuario celestial nos ha llevado al lugar secreto donde habita Dios para descubrir qué es lo que hace Él en ese lugar llamado el santuario celestial. El apóstol Pablo no puede describir, porque realmente no hay manera de poder describir las cosas celestiales. Él solamente pudo decir cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni tampoco ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Podéis usar vuestras facultades hasta lo máximo para
que abarquen y consideren el eterno peso de gloria. Sin embargo, vuestros sentidos limitados, desfallecientes y cansados con el esfuerzo, no pueden captarlo, porque hay un infinito más allá. Se necesitará toda la eternidad para desplegar las glorias y revelar los preciosos tesoros de la palabra de Dios. No hay manera para describirlo. Dios tiene gloriosas cosas para ti y también para mí. Podemos ver que la gloria de Dios y su santuario sobrepasa todo entendimiento. No existe una mente capaz de entender estas profundidades. Son tan altas, tan profundas y tan anchas que llegan y sobrepasan más allá de la mente humana. El santuario terrenal y sus servicios revelan importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevará allí a cabo para la redención del hombre. Esto es a saber, el santuario, un lugar de salvación para ti y para mí. La lección del santuario nos reveló 5 conceptos, 5 verdades bíblicas que nos han llevado al trono de gracia, de amor y de misericordia. Por ejemplo, entramos a la residencia de Dios. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es espíritu. Dios habita en todas partes. Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él es omnipresente y se manifiesta a través de su ministro. Él se hace presente tanto en los cielos como en la tierra. Aprendimos también o descubrimos que la sala del trono de Dios es la corte. Allí mismo donde Dios hace justicia, juicio y misericordia. Juicio de condenación para quienes no se acercan a Dios arrepentidos. Misericordia para aquellos que se acercan buscando gracia, amor y bondad de Dios. También comprendimos que la adoración en el cielo es una adoración permanente. Y vimos que el único digno de recibir toda honra, toda gloria, es aquel cordero inmolado que fue capaz de ser inmolado, entregó su vida para salvación tuya y salvación mía. Y no solamente eso, Él es el único digno de desatar los sellos del rollo. Esto es maravilloso. También comprendimos que el atrio es un refugio, es una embajada, es un lugar donde tú puedes hallar oportuno socorro ahora, aquí y ahora. Así es que es el tiempo de salvación. Habrá un día un juicio para determinar quiénes son los culpables y quiénes son los justos delante de Dios, nuestro Padre Celestial. También descubrimos que hay un lugar de salvación, hay un taller donde se está tejiendo ahora mismo el manto de salvación, donde ministra allí Cristo. Él intercede y aboga por ti para darnos la salvación. Esta fue la lección número 1 de esta lección, llamada el cuarto trimestre de este año. La próxima semana estudiaremos la lección número 2. Su título es El cielo sobre la tierra. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Nos vemos hasta la próxima semana.